En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El regreso a clases es un momento emocionante y desafiante para los niños y los padres. Para asegurarnos de que nuestros pequeños tengan un año escolar exitoso y saludable, es importante tener en cuenta algunos consejos valiosos de un pediatra. Desde mejorar la concentración hasta adoptar hábitos alimenticios saludables. Aquí te brindamos información esencial para un regreso a clases lleno de bienestar y éxito académico. Conversamos con la doctora Nerian Ortiz, presidenta electa de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Bueno, ya a partir de esta semana, las escuelas tanto públicas como privadas abren sus puertas para recibir a los estudiantes, algunos con el inicio, ¿verdad?, nuevos en el sistema, ¿verdad?, de educación escolar, y otros que ya están por graduarse, que entran en su último año. Pero todos tenemos que tener unos requisitos para poder ir a la escuela de manera saludable. Y tengo a la doctora Nerian Ortiz Matos, quien es la presidenta electa precisamente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, a quien le doy los buenos días. Saludos, buenos días, encantada de poder estar aquí en el programa en la mañana de hoy. Gracias y bienvenida con quien voy a estar conversando de esas cosas importantes que como mamá y papá debemos tener presente antes de que nuestros niños entren a la escuela. Algo que debemos estar haciendo, que debimos haber comenzado a hacer en este mes de julio, pero yo sé que muchas veces nosotros los puertorriqueños lo dejamos todo para última hora, o estamos llegando de vacaciones o llegamos en estos días de vacaciones y entonces ahora hay que ponerse al día. ¿Cuáles son esas cosas importantes y necesarias cuando vamos a comenzar un curso escolar, doctora? Pues precisamente luego de un verano y de disfrutar las vacaciones, comenzar el año requiere una preparación, ¿verdad? Uno quiere asegurarse de que esa mochila, aparte de los libros, esté equipada con todos esos asuntos relacionados al buen estado de salud de nuestros niños y adolescentes. Así que nosotros exhortamos a que regresemos al pediatra a hacer esa visita rutinaria para asegurar que tenemos un peso adecuado, un examen físico adecuado y listo para comenzar el año escolar. Que esas vacunas estén al día, que si hay que realizar pruebas específicas como por ejemplo prueba de visión, prueba de audición, pues que tengamos todo eso al día y listo antes de comenzar el año escolar. Y me imagino también que muchas veces, ¿verdad?, si hemos notado algo en nuestros hijos, por ejemplo, van a entrar por vez primera a ese currículo, pues hay que hacer unas evaluaciones, ¿no?, psicológicas de ver cómo están, que no haya quizás un déficit de atención, que quizás no haya, ¿verdad?, algún otro problema o discapacidad que tengamos que trabajarla diferente. Pues mira, precisamente, ¿verdad? Uno, ya hoy día los niños empiezan cada vez más temprano en el entorno escolar porque hablamos de centros de cuidado, centros de preescolares, ¿verdad? La escuela elemental y así sucesivamente. Y esa visita al pediatra es sumamente importante porque, por eso mismo que menciona, se hace esa evaluación del neurodesarrollo, ¿verdad? Para uno asegurar de que ese infante y ese niño pues va ganando las destrezas que necesita y que está de acuerdo a su edad y listo para el ambiente escolar, ¿verdad? Porque hay espacio escolar para todas las necesidades. Si uno se quiere asegurar de que hay un buen encaje, como uno dice, que ese niño encaja muy bien en el entorno que sus padres han seleccionado para su aprendizaje. Exacto, que son cosas importantes. Esa evaluación, cuando el niño va al pediatra o a la pediatra antes del inicio escolar, ¿qué incluye? ¿Qué cosas son las que ustedes como médicos buscan en ese pequeñín o pequeñina? Pues mira, cada vez que va esos padres llegan a la oficina para esa evaluación, ¿no?, que empiezan las clases y vengo para ese chequeo, como dicen los padres, pues es importante pesar, medir. En aquellos que son menores de 2 años, hasta la cabeza se les mide, ¿verdad? Para uno asegurarse y poner en esa gráfica cómo es que ha ido creciendo y ganando peso. Porque tan importante es el que gane peso apropiadamente como el que no se nos vaya por encima, porque sabemos que la ganancia de peso desmedida, la obesidad, es un problema que nosotros tenemos en la población pediátrica, no solamente en los viejos. Además de eso, se le hace un examen físico completo, de cabeza a pie, dependiendo de la edad, ¿verdad? Hablamos con ese niño a solas, particularmente esos adolescentes, porque nosotros queremos evaluar cómo se siente, ¿verdad? Si está satisfecho, si está contento, si tiene alguna preocupación, cómo está su ambiente con sus amigos en la casa,
De manera que nosotros evaluemos esa salud emocional del preadolescente y del adolescente. Y claro está, en los más pequeños hacemos esa evaluación de desarrollo. Por ejemplo, a los 18 y 24 meses de edad, que son niños que van a un cuido o a un preescolar, pues hacemos el cernimiento de autismo, por ejemplo, ¿verdad? Que tan importante es para nosotros poder darle a esos padres las herramientas. Y si hay que establecer comunicación con el entorno escolar, con los maestros, consejeras, trabajadores sociales, pues también poderlo hacer de manera que ese niño pueda maximizar su ejecutoria en ese periodo escolar. Cuando hablamos de vacunas, ¿verdad? Se sabe que el Departamento de Educación requiere unas vacunas. Ya cuando un niño va a entrar, por ejemplo, a un kindergarten que debe tener entre quizás unos 5 añitos, ¿qué vacunas se requieren que ya para esa entrada escolar tengan al día? Pues precisamente en la evaluación del itinerario de vacunación es otro de los asuntos sumamente importantes que se hacen en esa visita. Y uno se quiere asegurar que cuando ese niño va a entrar a la escuela, que como dices, están en promedio 4 o 5 años, pues tenga su famoso papel verde al día, ¿verdad? Y el papel verde es el que tiene el desglose de todas esas vacunas desde que ese niño nace hasta que llega a la adolescencia. Y cuando va a la escuela por primera vez, a los 4 años, pues necesita tener su 5ª dosis de la vacuna que nos protege para el tétano, difteria y pertusis. Tiene su 4ª dosis de la vacuna del polio, ¿verdad? Y le toca la 2ª dosis de la vacuna que nos protege contra la varicela, el sarampión, la papera. ¿Okay? O sea que esa educación nosotros se lo damos a los padres preferiblemente antes. Claro. Cosa de que sepan que es bien importante hacer la gestión para asegurar que esas vacunas estén al día al momento de entrar a la escuela. En el caso de los adolescentes, porque usted trajo a colación, ¿verdad?, que se habla con ese adolescente para conocer cómo está ese estado emocional, porque ya comienza entonces en esa adolescencia unos cambios, ¿verdad?, bioquímicos y hormonales que se producen para entonces, ¿verdad?, llegar a tener menstruación, y en el caso pues del varón, ¿verdad?, lo que le sucede a los varoncitos, es importante pues dialogar con ellos. Pero entonces tenemos unas vacunas importantes, sobre todo la del virus del papiloma humano, que yo sé, doctora, que ha habido tanta resistencia de los papás a vacunar a los hijos, tanto varones como niñas, contra esto que previene cáncer. Definitivamente, ¿verdad? La vacuna del papiloma, que sabemos que la podemos poner desde tan temprano como los 9 años de edad, aunque podemos empezarla a los 11 años, y es sumamente necesaria, ¿verdad? Importante y requerida para el ambiente escolar. ¿Y qué ocurre? Pues sabemos que hay muchos tipos de este virus del papiloma humano, pero claramente hay evidencia de que algunos de esos tipos pueden desencadenar en cáncer. Así que basado en ese beneficio es que hemos decidido, ¿verdad? Y se ha recomendado la vacunación en contra del virus del papiloma humano. Y claro está, tenemos que pensar que en el periodo de la adolescencia es cuando menos los niños se enferman. O sea, que tienden a no visitar rutinariamente a su pediatra. O sea, que nosotros nos tenemos que asegurar de empezar con esa educación desde antes y que los padres entiendan que no se trata que uno está promoviendo actividad sexual, ¿verdad? Ni comportamientos riesgosos, sino por el contrario, protegerlos de lo que pudiera ocurrir en un futuro, ¿verdad? Así que muchas veces esas verrugas del papiloma existen, son inofensivas, son asintomáticas, ¿verdad? El paciente está asintomático por completo, pero sabemos que el desenlace puede ser cáncer y por eso se recomienda tanto en varones como en niñas. Mire, doctora, los papás tienen que comenzar a entender en esta época que nuestros niños están expuestos a la vida sexual o a la sexualidad humana bien temprano. Esto no es nada nuevo. Cuando yo comencé en el periodismo, me acuerdo que aquí hubo unos años de crisis en centro médico de niñas con 14 años embarazadas. Aquello yo me acuerdo que fueron historias de horror y de terror, porque en esas edades hay mucha peligrosidad de que bebé muera, de que mamá muera, o sea, de unas complicaciones que se podían dar. Así que esto no es nada nuevo, de que puedan experimentar y de que puedan probar. Lo que tenemos es que protegerlos, sentarnos y dialogarlo, porque podrían comenzar a lo mejor no tan temprano como a los 13 o 14 años, pero quizás a los 16 sí. Pero si lo he vacunado, la estoy protegiendo y lo estoy protegiendo. Eso es, yo creo que debe ser el principal lema que debemos tener los padres. Definitivamente, o sea, según hablamos de vacunas, las vacunas incluyen todas las que están recomendadas, todas tienen una razón de ser y los beneficios que va a tener ese paciente por mucho sobrepasan los posibles efectos o las posibles ideas erróneas que puedan existir entre los padres.
Uno de los problemas que se ha traído colación por los últimos años es que la cantidad de libros que muchas veces nuestros niños tienen que llevar sobre sus espaldas. Y entonces vinieron estos tipos de bultos, que no eran los que uno agarraba, o con rueditas, sino las mochilas, que a tanta gente le gusta. Pero ¿qué problemas nos puede traer a la larga ese peso constante sobre nuestras espaldas? Pues, esa pregunta es bien importante, a pesar de que hoy día son menos la cantidad de libros, porque obviamente ha aumentado la cantidad de material digital, ¿verdad? Muchas veces los libros es cuestión de tener una licencia y el niño entra, pero todavía hay cuadernos, todavía hay libretas, todavía hay libros de texto, libros de lectura, y los niños, pues como bien menciona, pueden tener bultos de rueditas, pero no siempre en las escuelas hay la facilidad para tener el espacio adecuado para poder manejar muchos niños con bultos de rueditas, o sea que optamos por la mochila. Y que no hay tampoco elevadores. Exactamente. Pero entonces la mochila es importante que tenga un tamaño apropiado. Mientras más grande no necesariamente es mejor, porque mientras más grande la mochila, más cosas le vamos a poner y más va a pesar. Y la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que tratemos de que no haya más de un 10 a un 15% de peso en esa mochila contra el peso del niño. Es decir, que si un niño pesa 100 libras, la mochila no debe pesar más de 15 libras. Y pensamos 15 libras es mucho. Aparte de eso, los straps, los mangos de esa mochila deben ser acoginados, debe quedar justo en la espalda, y cuando ese niño se tiene que doblar para poder aguantar el peso, pues ya hay un problema y ya hay peso en exceso. Exacto. Y me imagino también que es importante la suplementación, hay que ¿verdad? Darle vitaminas y minerales y una buena alimentación. Definitivamente. Uno de los asuntos principales también que nosotros discutimos en esas visitas que mencionamos al principio del programa es precisamente la nutrición saludable y meriendas apropiadas, ¿verdad? Tenemos los niños, los infantes que a veces reciben su alimentación en el centro, ¿verdad? Ya sea en el centro de cuidado, en la escuela, comedores escolares. Pero también están las meriendas y también los papás pueden enviar loncheras con meriendas, pues queremos que sean nutritivas, que evitar los refrescos, los jugos con exceso de azúcar, el exceso de papitas, ¿verdad? Vamos a tratar de promover las frutas, que tengamos de los distintos grupos de alimentos, grasas, proteínas, carbohidratos, pero todo con moderación. Exactamente. Le agradezco a la doctora Nerian Ortiz Matos, quien es la presidenta electa de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatras de Puerto Rico, que haya compartido conmigo este ratito. Mamá y papá, hay que estar pendiente, dialogue cualquier duda que tenga con su pediatra de sus hijos y sobre todo, mire, siéntese y hable con sus niños. Los niños saben, entienden y aprenden rápido. Definitivamente. Muchas gracias por la invitación, y a todos esos niños y familias vamos a equipar esa mochila apropiadamente antes del regreso a clase. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.